Hola, buenos días. Somos estudiantes del pregrado de Administración de Empresas de la Universidad de AN. Nuestro grupo está conformado por Ana Pavón, Hanna Contreras, Julie Negrete y Andrés Contreras. En este momento vamos a hablar sobre la administración en tiempos antiguos y Edad Media. Para dar un mejor enfoque, la administración es una actividad que siempre ha acompañado a cualquier grupo social y es tan antigua como el hombre mismo. A medida que fue pasando el tiempo por diferentes épocas, el hombre buscó mejores formas de organización. Esto se presentó en un proceso empírico y ya surgió de una manera más consciente y profesional. Las civilizaciones se organizaron para optimizar de manera más eficiente sus recursos. Los objetivos principales de la administración son planear, organizar, liderar y controlar. Esto frente a la capacidad de administrar es algo esencial del ser humano y surge ante la necesidad de tomar decisiones, ya que entrando en un contexto, en este video tenemos aportes que brindaron en los tiempos antiguas culturas como la mesopotámica. Mesopotamia. La administración antigua de Mesopotamia se enfocaba en la escritura y la documentación. Con la arcilla se abrió paso a los pictogramas. Esta herramienta dio un avance significativo en los registros de transacciones y comerciales. Aportes importantes de esta época fue el establecimiento de los funcionarios y escribas. La organización política. El rey era acompañado por funcionarios y consejeros que le aportaban ideas para tomar decisiones y de esa manera administrar el imperio. En cuanto a leyes y justicia, se estableció el cumplimiento de las leyes del Código de Hammurabi. Fue uno de los primeros códigos de leyes de la historia, llevando a la jerarquización de la sociedad. Se establece el control escrito, el testimonial, se da creación al pago del salario, el funcionamiento judicial, la responsabilidad profesional. Se empieza a recoger tributos e impuestos de los ciudadanos y con esos se implementaban las construcciones de los canales y monumentos que se hacían en las ciudades. Se le pagaba al gobierno y se mantenía también al ejército. En Egipto se generó la necesidad de planear, organizar y controlar. Era un sistema burocrático. Los faraones eran los máximos representantes del Estado. Uno de esos funcionarios importantes era el visir, que era el que se ocupaba de supervisar las obras, de la recaudación de los impuestos, el funcionamiento del Estado, siendo todo una administración planeada. Aportes importantes que nos dejan esta época, la creación de los inventarios, ya se empiezan a llevar cuentas diarias e impuestos y desarrollan una burocracia basada en la agricultura y las construcciones a grandes escalas por sus pirámides y sus obras monumentales. En India, la administración se caracteriza ya por ser más organizada, centralizada, con estándares de gobernanza eficiente y de justicia. De la administración en la antigua India tenemos aportes como el desarrollo de los sistemas o el desarrollo de los reinos. Cada uno era gobernado por un monarca y esto permitió que se tomaran decisiones descentralizadas y se tuviera autonomía en diferentes regiones. En temas de leyes y justicia se contribuye a tener códigos legales como el Código de Manu. Este era basado en un sabio que establece los roles y los derechos de los individuos. La administración en la antigua India se preocupó por tener tribunales de justicia justa y equitativa basada en principios éticos, morales. Se dieron los acuerdos comerciales, diplomáticos entre reinos, ya que se fomentaba el comercio y a través de las rutas terrestres y marítimas, se podían tener transaccionalidades y negocios grandes. Aspectos más destacados de los aportes de la antigua China en la administración fue el sistema centralizado con énfasis en la autoridad del emperador, con poder político y militar para administrar el imperio. Para administrar el imperio estableció una burocracia altamente organizada y con nivel jerárquico. Una de las contribuciones más importantes fue la creación de exámenes imperiales, esto con el fin de seleccionar los funcionarios gubernamentales que tuvieran
conocimientos confucianos. Esto servía para saber que los individuos eran talentosos, independientes de su clase social, de esa manera pudieran ascender en el gobierno. Enfatizaban en la ética y la moral, todo basado en el confucianismo de rectitud, lealtad, respeto, eso con la importancia de la autoridad del emperador con poder político, ya dicho anteriormente. El sistema de gobierno también era basado en la justicia, la moralidad, en el tema de recursos de la administración. De la administración planificaba los proyectos de infraestructura donde se dieron los sistemas de defensa como la muralla china, canales de riegos, carreteras para mejorar la agricultura y el comercio, pues, y entre otros. Esos serían algunos de los aspectos más destacados que nos aportó la administración en la antigua China. Un gran aporte tanto en lo político como a nivel social, ya que se conoce por ser la cuna de la democracia, con deficiencia en esa época, ya que se excluía a las mujeres, a los esclavos y a los extranjeros. Se permitió la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y la creación de elecciones de funcionarios a través de la Asamblea Popular. En la actualidad ya es un tema más inclusivo. La antigua Grecia fue el hogar de muchos filósofos políticos que aportaron y dieron pues contribuciones importantes, como el filósofo Aristóteles o Platón, le dieron una visión diferente sobre la organización política y administración del Estado. También se valoraba la educación y esta se centraba en el desarrollo de habilidades, pensamiento crítico, debate y argumentación, y con esto permitía a los ciudadanos participar en la vida política y administrativa de la ciudad. La antigua Roma hizo importantes aportes en el campo de la administración y estos han tenido pues como un gran impacto duradero en la forma en que se entiende y se practica la administración en la actualidad. Aquí hay algunos de los aportes más significativos de la antigua Roma, la administración, como los romanos fueron conocidos por su habilidad para organizar y estructurar eficientemente grandes sistemas y proyectos, desarrollaron una administración centralizada y jerárquica que permitiera una gestión efectiva del Imperio Romano. Establecieron una burocracia bien organizada, con diferentes niveles de autoridad y también de responsabilidad. Fue pionera en el desarrollo del derecho y la legislación, crearon un sistema legal codificado y establecieron principios legales que aún se utilizan en la actualidad. El derecho romano se sentó en las bases para el desarrollo del derecho civil y el derecho administrativo, y su influencia se puede encontrar con muchos sistemas legales modernos. Los romanos fueron expertos en la construcción de infraestructuras y en la gestión de proyectos a gran escala. Construyeron una extensa red de carreteras, acueductos, puentes y edificios públicos en todo el imperio. La administración romana se ocupaba de la planificación, financiamiento, construcción y mantenimiento de estas obras, lo que requería pues una gestión eficiente de los recursos y la mano de obra. La administración pública en la antigua Roma era altamente desarrollada. Había funcionarios y magistrados encargados de la recaudación de los dineros, de los impuestos. Esos funcionarios también eran seleccionados por elección o designación y se esperaba que actuaran en beneficio de la comunidad. Los romanos desarrollaron sistemas de contabilidad y gestión financiera, utilizaban registros contables para rastrear los ingresos y gastos del gobierno y así garantizar pues como la transparencia y la rendición de cuentas. Bueno, en esta parte final tenemos el aporte de las culturas precolombinas. Las culturas precolombinas de América, como los mayas, aztecas e incas, también realizaron aportes importantes en el campo de la administración. Aunque cada cultura tenía sus principios, algunos aportes de estas culturas se basaban en una planificación y organización. Por ejemplo, los mayas desarrollaron un sistema de calendarios que les ayudó a planificar de manera que pudieran hacer un seguimiento del tiempo para organizar sus actividades diarias. El calendario, que tenía un ciclo de 365 días, conocido como el HAP,
lo usaban para fines agrícolas y civiles. De esta manera determinaban cuándo eran los momentos adecuados para poder sembrar y cosechar. Tenían actividades los incas, por su parte, para construir una red de caminos y establecieron un sistema de registro de distribución de bienes y servicios. Las culturas precolombinas aprovechaban su habilidad para gestionar sus recursos naturales. Los mayas, por ejemplo, desarrollaron un sistema de riego y terrazas agrícolas para maximizar la producción de alimentos. Los incas, implementaron técnicas de cultivo en terrazas también y sistemas de almacenamiento de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria. Estas culturas tenían sistemas de administración de trabajo eficientes. Los aztecas implementaron un sistema de trabajo comunitario que permitía la realización de proyectos de construcción y agricultura a gran escala. Los incas, por su parte, también tenían un sistema de trabajo comunitario llamado MITA, que se utilizaba para la construcción de infraestructuras y la producción agrícola. En el comercio y la economía estaban muy bien desarrollados. Los mayas y los incas implementaron rutas comerciales y utilizaban un sistema de intercambio para bienes y productos. En resumen, las culturas precolombinas hicieron aportes a la administración a través de su planificación y organización. En gestión de recursos, administración de trabajo, comercio y economía y administración política. Estos aportes reflejan la habilidad y el conocimiento de estas culturas para administrar eficientemente sus sociedades y recursos. Ya para terminar con los aportes en las diferentes culturas, podemos decir que la administración ha pasado por diferentes y grandes etapas en las que han ido evolucionando y han dado origen a la administración que se observa en la actualidad. Cada una de estas etapas por las que ha pasado la administración en estos siglos fue de gran ayuda y apoyo para el posicionamiento de importancia que se tiene hasta ahora. Es considerado como una disciplina fundamental y necesaria para todo el mundo. Enfoques y herramientas expuestas por diferentes precursores han hecho y facilitado el manejo de los principios de la administración. Ha habido un largo y continuo proceso innovador y esto ha resultado del conocimiento administrativo que se está teniendo actualmente. Ya pasando al tema de la Iglesia Católica, en los aportes de la administración en la Edad Media, pues en lo que respecta a su organización administrativa, la Iglesia llegó a configurar un sistema centralizado con un jefe a la cabeza, que es en este momento el Papa. Aún todavía maneja una jerarquización de los arzobispos hasta los párrocos. El sistema administrativo es el más extenso del mundo, ya que ejerció por muchos siglos el gobierno eclesiástico y también civil dentro de los territorios que poseía. Aunque solo ejercía un gobierno puramente religioso, su modelo administrativo perduró con características que han sido importantes a la administración moderna, ¿no? Como lo es un sistema de autoridad jerarquizado por niveles de mando, promoción sistemática de sus autoridades con base en rangos y méritos, controles centralizados con base, digamos, en distribución geográfica, una formación especializada en sus miembros, y utilización de asesores y consejeros para cada una de las áreas específicas que tienen. Digamos que con la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica se convirtió en una de las organizaciones más grandes de la época. La Iglesia Católica nace en Roma como institución eclesiástica, con una jerarquía de divisiones de actividades religiosas o división del trabajo, ¿sí? Destacando dentro de su organización muchos de los principios administrativos. Tenemos que aplicó también muchas normas administrativas que se utilizaban. Al correr, digamos, de los tiempos, se fueron transfiriendo a instituciones estatales como la Iglesia Romana y el Ejército. La Iglesia y su estructura está organizada con una base jerárquica de autoridad que funciona de manera satisfactoria, ya que bajo el mando de una sola persona ejecutiva, como hablábamos ahorita que es el Papa, constituyó algunos desarrollos como en un sistema de autoridad jerarquizado por niveles, la promoción sistemática de sus autoridades con base en rangos y méritos, controles descentralizados con base en la distribución geográfica. Entonces, pues nada, esto en la época del medioevo, la iglesia sí tenía una gran influencia en cuanto a cualquier actividad que era obra del pecado y se basaron en la obediencia y la autoridad para su funcionamiento.
Buenas noches. El tema que les voy a tratar es la influencia de la organización militar. La organización militar contribuyó enormemente en el surgimiento de las teorías de la administración. Un personaje simbólico es el general y filósofo chino Sun Tzu, quien escribió un libro sobre el arte de la guerra. Como los puntos más importantes para él estaba la preparación de los planes. La guerra efectiva se refiere a no luchar abiertamente con el enemigo. Se trata de atacar con su voluntad o conocer muy bien para encontrar sus debilidades y tomar una ventaja de ellos. La variación de las tácticas del ejército en la marcha del terreno y la organización del ejército como tal. El concepto de jerarquía en la organización militar es tan antiguo como la guerra misma. El Estado Mayor formal es como un cuartel general que apareció desde 1666 en la marcha en Brandenburgo, precursor del ejército prusiano. Se consideraba un ejército rígido y muy disciplinado. La formación de un Estado Mayor que vendría siendo como un conjunto de personas especializadas que sirven para asesorar, aconsejar y servir como consultores y a situaciones que se originó directamente en Prusia con el emperador Federico II el Grande. Esto con el fin de aumentar la eficiencia del ejército en un Estado Mayor, que era el de asesorar el mando en la primera línea. Los oficiales de asesoría se encargaban de la preparación, las de la segunda línea de la ejecución en la operación de la guerra. Los oficiales formados para la asesoría eran transferidos de un mando como a los de la línea, con el fin de tener una experiencia en el gabinete en el campo de que esto generaba una confianza y una retorno. Esto es una característica típica de las organizaciones militares. Está compuesto por un orden jerárquico que sirve para tener un orden de mando como autoridad, responsabilidad, y muchas organizaciones lo han adoptado al correr del tiempo debido al gran volumen de la operación. Este se tuvo que implementar más rangos menores, de los cuales también poseían una autoridad. Algunos importantes que aportó la organización militar en la época de Napoleón Bonaparte, en los años 1769 y 1821, es que cada general se encargaba de la totalidad del campo de la batalla, hablando de principios de dirección, en un método donde todos los soldados sabían perfectamente lo que les esperaba a él y lo que debían hacer. Ejemplo, Napoleón, cuando impartía una orden, jamás dio una explicación sobre su objetivo militar, sin asegurarse de que se había comprometido correctamente. Estaba convencido de que la obediencia ciega nunca es un origen a una ejecución inteligente. Otro personaje importante durante la Edad Media y que se consideró el padre del pensamiento estratégico, escribió un tratado sobre la guerra y los principios que lo regulan. Definió que la guerra era continuación de una política desarrollada por otros medios. En su enfoque podemos concluir que la organización requiere de una cuidadosa planeación, en donde las decisiones deben ser científicas y no por emociones. Influencia de la sociedad feudal en la administración. En la administración, en la época del feudalismo, se caracterizaba porque los señores feudales tenían la responsabilidad de gobernar y de administrar sus dominios, lo que realizaba por medio de una red de vasallos y de siervos, quienes a cambio de posesión de tierras trabajaban en el medio agrícola y militar. Las decisiones eran tomadas por el señor feudal, ya que eran autoridad absoluta y manejaban todos los temas legales, militares, económicos y sociales. La administración feudal también se caracterizaba por tener un sistema de delegación de responsabilidad, y las tareas a sus vasallos eran un tema de lealtad. La prestación de los servicios de siervo a cambio de una protección del señor feudal. Esta época termina con la aparición de unos gremios. Muchos trabajadores se independizaron con los talleres artesanales y otros sistemas de oficios. Esto tuvo un cambio radical, ya que se veía una clara visión de la figura de patrón.
El comercio evolucionó a gran escala, donde los talleres familiares desaparecieron para dar grandes pasos a los grandes gremios de la revolución industrial, donde se da la necesidad de sistemizar de ciertas prácticas para tener una mejor productividad. Los empresarios tomaron como prueba el administrar sus empresas por métodos de ensayo-error. Si ven que lo realizaban bien, lo seguían, y de esa forma, si lo realizaban diferente, y de no ser así, lo realizaban de una forma diferente. Todo se graduó y se graduó. Finalmente, en el siglo XX, se da el desarrollo tecnológico e industrial sobre la administración. Este periodo comienza a tenerse en cuenta eh, y cambia rutinas como tal a corto plazo. Así como en el mundo surgen las figuras de las teorías de Frederick Taylor, el precursor de la administración científica. A partir de esto surgen más autores dedicados al estudio de la administración de Fayot, Elton Mayo, mi esposo Gilbert y demás.